¿verdad? Porque nosotros somos los primeros, hermano, en los que la palabra tiene que trabajar y de repente ni dormir nos deja, porque es un tema importante, hermano. ¿Cuál es la serie? ¿Cómo se llama nuestra serie? Y preguntaba Leti hace 8 días, ¿quién de nosotros ya es maduro? Y solamente Damián, ¿verdad? Damián dijo yo, ¿ok? Y sí, tu hijo, tú eres maduro. ¿Quién como tú? ¿Ok? Ok. Y hablamos de madurez, hermano, porque esta palabra es tan grande y tan importante en el cristiano, hermano, porque Cristo viene por una novia madura. No viene no se va a casar con una niña, con alguien que hace niñerías, berrinches, ¿verdad? De repente podemos estar haciendo. Es importante, tenemos que madurar porque la novia de Cristo es madura. Amén. Entonces, por eso este tema pudiera de repente ofendernos, incomodarnos, no gustarnos, ¿verdad? Pero es importante. Yo creo que si en algún momento algo de lo que se ha dicho no nos ha gustado, bueno, califica usted como inmaduro, ¿ok? Pero si usted dice, bueno, sí es cierto, tengo que trabajar esta área, bueno, sí es cierto, tengo que crecer aquí, usted está en camino. Amén. Y dice Pablo en 1 Corintios 2:6, ¿ok? 1 Corintios 2:6. Dice, y sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que es viva y eficaz y rogamos, Dios, que el corazón de cada uno de nosotros esté dispuesto, Señor, para recibirla y un espíritu dispuesto, Señor, para vivirla. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello. Amén. Amén. Porque es cierto, ¿verdad? Nuestro espíritu tiene que recibirla, creerla, vivirla. Amén. Decía Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿verdad? Pero eso sería como prácticamente imposible si la sabiduría solamente se hablara entre los que son maduros, porque entonces nada más platicaría el pastor con Damián, ¿verdad? De ahí en fuera los demás no, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos dicen amén por la vida de su pastor? Que es que va creciendo, ¿verdad? Va creciendo, ¿ok? Y decía Pablo esta situación, dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Les quiero leer esta misma cita en Dios, palabra para, no, la DPT, Dios, no, se me fue. Bueno, esta cita. Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, por lo que la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Amén. El punto es hermano, que la sabiduría que nosotros tenemos, en la cual tenemos que crecer, es una sabiduría que viene del cielo, ¿verdad? A veces sabiduría en el mundo entendemos por aquel que sabe mucho, ¿verdad? Y decimos, aquel hombre es bien sabio porque tiene mucho conocimiento, o aquel escritor, o aquel científico, y tratamos esta sabiduría más que nada en base al conocimiento, ¿verdad? Pero dice Pablo que entre los que son maduros se habla sabiduría y que no es terrenal, sino que viene del cielo. Amén. Entonces entendemos, bueno, quiero aterrizar antes el tema del día de hoy. Madurez y sabiduría, ¿ok? ¿Cómo van de la mano? No podemos entender la madurez sin la sabiduría en las personas. Si queremos la madurez, tenemos que crecer en sabiduría. Y hoy vamos a trabajar este tema. ¿Qué es la sabiduría? No es meramente este conocimiento, porque aquí posiblemente hay gente que sabe mucho, hablando de la Biblia, ¿verdad? Hablando de la Biblia saben mucho. Yo le digo al pastor, hay gente que sabe más Biblia que nosotros, ¿verdad? Porque se sabe mucha Biblia, pero el conocimiento no es sabiduría. Sabiduría es aplicar correctamente ese conocimiento.
Eso es ser sabio, cuando tú tomas el conocimiento y lo puedes aplicar, lo puedes vivir, te puedes alimentar de él, lo puedes aplicar en las situaciones diarias de tu vida. Tienes el conocimiento, por ejemplo, no sé, de honra a tu padre y a tu madre y te irá bien todos los días de tu vida, ¿verdad? Y serás próspero en todo, ¿verdad? Ese es el conocimiento. Sabio es aquel que honra verdaderamente a su padre y a su madre. Es decir, la sabiduría es el conocimiento aplicado a tu diario vivir. ¿Sabes? Nosotros enseñamos, cada uno de los que se para en este lugar enseña, da ese conocimiento, pero no podemos impartirte sabiduría. La sabiduría es algo que tú vas a ir trabajando todos los días de nuestra vida. Trabajamos la sabiduría de tal manera que pasado cierto tiempo seamos sabios, más sabios que ayer. Amén, más sabios que ayer, porque no somos Peter Pan, ¿verdad? Que nos queremos quedar niños toda la vida. Entonces, sabiduría es el camino para alcanzar madurez. ¿Okay? Sabiduría es el camino para alcanzar madurez. Nadie llega a ser maduro si no antes trabaja en su vida la sabiduría. Es decir, todo el conocimiento que llegue a tu vida lo tienes que vivir. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. De tal manera que dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que adquirió va y lo aplica en su hogar. De tal manera que el Proverbios 14 dice eso, que la mujer sabia edifica su casa. Porque la sabiduría es ese ejercicio que hacemos todos los días del conocimiento que hemos adquirido. ¿Ok? Por ejemplo, dice la Biblia que somos oidores olvidadizos. Algunos por la edad calificamos, pero no debe ser así. Yo oro a Dios que se me pueden olvidar muchas cosas, pero no la palabra del Señor. El domingo recibimos una enseñanza maravillosa. ¿Quién se acuerda de las dos últimas enseñanzas del domingo? De este domingo pasado y del antepasado. No me conteste ni levante las manos, ¿ok? Pero puede pasar esto en nuestra mente, que no nos acordamos, ¿verdad? Porque fue un desperdicio. A veces puede ser el conocimiento un desperdicio en el sentido de que no lo estamos viviendo. Yo siempre les digo, quédate con una parte y esa parte aplícala, esa parte vívela, ¿verdad? Areli nos hablaba de esta sanidad que debemos de tener en Cristo Jesús, ¿verdad? Y de una administración hermosa, creyendo por fe en el nombre de Jesús, que vivimos en la libertad en la que Cristo nos hizo libres. Amén. Y el domingo antepasado no estuve, ¿verdad? Por eso puedo decir, no sé de qué predicó Pedro. Y ciertamente, no sé de qué predicó Pedro. Pero lo que alcancé a escuchar, porque veníamos en carretera y el internet en ratos no lo teníamos. Pero es esta parte donde Pedro nos recordaba la importancia que es ser familia. Y que ninguno de nosotros pasará procesos solos si aprendemos a ser familia entre nosotros. Algo así decía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí se acordó? Yo sé que usted se acordó antes de que yo lo dijera, ¿verdad? Pero es esta parte, que el conocimiento que tú adquieras en casa, lo vivas. Y de esa manera te vas a hacer una mujer sabia o te vas a hacer un varón sabio. Si no, te vas a hacer una biblioteca con mucho conocimiento, ¿verdad? Con mucho conocimiento, pero sin vivirlo, ¿ok? Entonces la sabiduría y madurez van juntos, ¿ok? Por eso dice la Escritura, tengo este versículo de Deuteronomio 12:28 y dice así: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando hoy, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Sabiduría es aplicar el conocimiento. Dice este versículo: escucha estas palabras y hazlas y te irá bien. Veíamos con el pastor que madurez es ese estado en el que se sabe decidir por lo bueno, ¿ok? Si tú tienes la palabra de Dios, escúchala, disciérnela y hazla, apliquemos ese conocimiento. Dice, entonces te va a ir bien, ¿verdad? Cuando dice Pedro el de la Escritura, ¿verdad? Vivid con ellas sabiamente, ¿verdad? Hablando de los varones para con las mujeres. Si tú lo haces,
te va a ir bien. ¿Cuántos varones dicen amén? ¿Verdad? Te va a ir bien, porque es ese conocimiento aplicado. Dice la Escritura, vivid con ellas sabiamente. Varones, ¿le doy una a la mujer? Varones, ¿quieren que le dé algo a las mujeres? ¿Sí? Mujeres, respetad a vuestros maridos. Amén, ¿verdad? Si nosotros hacemos eso, nos va a ir bien. Es la sabiduría, es el conocimiento aplicado. Cada vez que tú aplicas, vives este conocimiento, te haces más y más y más sabio. Amén. ¿Cuántos quieren ser sabios? Necesitamos vivir el conocimiento que vamos adquiriendo cada día. Amén. Madurez es ese estado entonces en el que se sabe decidir por lo bueno. Madurez es el resultado, lo veíamos con Leti, de vivir procesos. Hermano, tenemos que vivir esos procesos. No es que tú aunque dice la Biblia, pide a Dios la sabiduría y Él se las va a dar. No es de que una noche tú la pidas y al día siguiente amanezcas todo sabio. O sea, la sabiduría no se da así. La sabiduría te la va a dar Dios, pero la tienes que trabajar. Son procesos. Tienes que formar, tienes que crecer en esa formación de carácter, de gobierno, de crecimiento, en todos los sentidos. De tal manera que lleguemos a la capacidad consciente de tomar decisiones y vivir responsabilidades sin temores ni dudas. Cuando eres maduro, no te da temor tomar decisiones. Sabes que las cosas se tienen que hacer así, ¿ok? A veces se viene a consejería porque dices, pastor, no sé qué hacer. Y ¿sabes? No es otra cosa más que todo el conocimiento que me han dado, no tengo idea de cómo aplicarlo, ¿verdad? Y a veces son cosas muy sencillas. Los que han venido a consejería con el pastor saben que les deja 3 ejercicios, los 3 sencillos, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿está usted aquí o no está usted aquí? ¿O no ha pedido usted consejo? Ok, porque eso puede ser la otra, ¿verdad? Que usted no pide consejo, pero el que ha venido a consejo, el pastor le deja 3 ejercicios, ¿verdad? Sencillos, porque así es la sabiduría, que puedas aplicar lo que has oído y lo puedas hacer. Dice, en otras palabras, cuando tú haces eso, hacemos lo que dice Pablo, dejamos de ser niños y nos podemos comportar como hombres. Y cuando digo hombres, me refiero a mujer o hombre. Dejamos de ser niños. Dice la Escritura, un versículo que veíamos también con el pastor, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y juzgaba como niño, ¿verdad? Mas cuando ya maduré, dejé lo que era de niño. Entonces, ¿podemos saber si somos inmaduros o maduros? Depende de cómo pensemos, hablemos o juzguemos, ¿verdad? Si para nosotros todavía nos cuesta mucho trabajo seguir indicaciones, tal vez está hablando de la inmadurez. Si para nosotros nos cuesta mucho trabajo la obediencia, tal vez estamos hablando de inmadurez. Si nosotros estamos pensando todas las cosas negativas de la vida o de las instrucciones o en cuanto a nuestro trabajo, nuestra casa, somos inmaduros. No hay ninguna situación que tú vivas que Dios no tenga el propósito de hacerte crecer en ella. ¿Okay? Cualquier situación que tú estés viviendo, Dios tiene un propósito firme en ella. A veces estamos como niños, ¿por qué yo? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Bueno, Dios ahí tiene propósito, te va a hacer crecer. Y aunque no te guste, ahí Dios te va a hacer crecer. Porque en las cosas que disfrutamos o nos gustan, lo que vivimos es el placer, no recibimos enseñanza ni crecimiento. A veces es bueno que el Señor nos meta en situaciones un poquito complicadas. Ten la seguridad que vas a crecer. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. ¿Gaby? Amén, ¿verdad? Ok. El cambio de niño a hombre lo va a dar el cómo vivas el conocimiento. Se llama sabiduría. Si no, nos vamos a quedar siempre como niños. Por eso vemos niños o jóvenes de repente bien maduros, o hombres que se comportan como niños, ¿verdad? Porque tu madurez depende de eso, de cómo nos estamos comportando. Yo estoy segura que Saraí es más madura que muchos de los que estamos en esta noche aquí. Ella toma decisiones bien drásticas, o sea, no se va a perder un culto, por ejemplo, o no va a decir una mala palabra,
o no le va a hacer un daño a alguien. O sea, lo tiene bien firme. Y cómo nosotros a veces los adultos nos comportamos como niños. Si nos dan un cerrón, si algo nos contestó, algo que no nos gustaría el esposo, la esposa, el hijo, la mamá, ¿verdad? Y andamos de respondones, ¿cierto? Bueno, la madurez se ve en cómo pensamos, en cómo hablamos y cómo juzgamos. Entonces, dejar de ser niño hasta convertirnos en el mejor hombre que Dios quiere. Uno que se parezca a Cristo. Efesios 4:13 en la Nueva Traducción Viviente dice así: Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Madurez es un destino. Tenemos que crecer. La sabiduría, hermano, es el camino. Hazte sabio cuando tú obedeces, cuando tú aplicas la palabra, cuando tú te tomas el consejo, cuando logras resolver una situación en tu matrimonio, en la familia, en la relación con tu papá, con tu mamá, con tus compañeros, en el trabajo, te estás haciendo sabio. Cuando estamos respondiendo mal en cada una de estas áreas, hermano, estamos quedándonos en el estado de niños. Y ahí todo el tiempo que querramos, ¿ok? La sabiduría es un recurso del cielo para llegar a la madurez. Aplica sabiduría, es decir, vive el conocimiento. Madurez es un destino que requiere un proceso. De tal manera que un hombre maduro está íntimamente ligado con un hombre sabio. ¿Sabes? El problema es que no queremos dejar de ser niños. ¿A cuánto nos gusta que nos cuiden, que nos visiten, que nos sirvan, que nos ayuden, que nos den el paso, que nos sirvan? ¿Verdad? Queremos ser niños. Porque el hombre, el adulto, cuando madura, es el que sirve, el que ayuda, el que perdona, el que trae, el que va, el que visita, el que llama, el que cuida, el que provee, el que ayuda en la casa, ¿verdad? Queremos madurar. Necesitamos madurar, pero el problema es nos gusta ser niños. ¿Cuántos lo creen? Nada más Danita y yo. Los demás son maduros, me imagino, ¿ok? Pero nos gusta ser niños, nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos atiendan, nos gusta que la esposa acerque todo a la mesa, nos gusta que el esposo sea el que se vaya 12 horas a trabajar, ¿verdad? Los varones, por favor, digan algo, ¿ok? Pero tenemos que luchar porque todos en la familia apliquemos la sabiduría, ¿ok? Apliquemos la sabiduría. En cada área de nuestra vida requerimos sabiduría. La sabiduría te va a ayudar a cumplir tu propósito. Es necesario, si tú tienes un propósito en la vida, ser el mejor esposo, ser un buen padre, sacar a tus hijos adelante, tener el corazón sano de tus hijos, tener un matrimonio estable, necesitas sabiduría. Necesitas sabiduría. La sabiduría te hará crecer para llegar al cumplimiento de tu propósito. La gente pretende muchas veces dejarlo todo al tiempo. ¿Has oído que la gente dice, ya crecerá, algún día va a madurar? Vas a ver cuando crezca, cuando sea grande, cuando se case, va a madurar. Cuando tenga su familia. ¿Han oído eso? Que la gente le quiere dejar al tiempo que la gente sea sabia. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Así que eso no te lo enseña la Biblia. Ahora bien, a Dios le importa que seas maduro. Así que no dejemos de invertirnos en este proceso. ¿Sabes? En lo natural vemos cómo un niño madura o crece, ¿verdad? Y vemos que el niño hablará como niño mientras sea niño y como adulto cuando sea adulto. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Decimos, ay, déjalo porque es niño. Y al grande le decimos, ya compórtate porque eres adulto, ¿verdad? Y empezamos a diferenciar según el tiempo, ¿ok? Y se espera que la madurez llegue con el tiempo. Y alguno de nosotros va a esperar que el tiempo lo madure. Si usted va a esperar que el tiempo lo madure,
se va a hacer viejito, ¿ok? Y sí, inmaduro, ¿ok? Te quiero contar una historia. Esta historia yo estaba preparando ese tema hace ya semanas y una ocasión me desperté a las 3 de la mañana con este versículo y dije, no tiene nada que ver, y me volví a dormir, ¿va? Pero después razoné y dije, Señor, gracias. Marcos 11, 12 al 14. Usted conoce esta historia. Vamos a hablar de madurez. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Ok? Yo puse esa cara. ¿Qué tiene que ver eso con la madurez? ¿Ok? Dice la escritura que Jesús pasaba por cierto lugar y vio una higuera. Dice, y fue a ver para ver si hallaba algo en ella. Dice la escritura, pero no era tiempo de higos. Y parecería injusto que en un tiempo inadecuado Jesús esperara frutos. Y digo, ¿por qué esperaba fruto de una higuera si no era tiempo de higos? Dije, eso es injusto. ¿Cuántos creen que era injusto? ¿Verdad? Usted lo ha pensado, yo lo pensé. Es injusto que piense que Jesús pidiera higos de una higuera cuando no era tiempo de higos. Bueno, Dios es así. Espera que demos fruto por nuestra naturaleza. No porque cronológicamente seamos viejos o grandes. ¿Cuál es tu naturaleza? La naturaleza de esa higuera es que diera fruto. Esa era su naturaleza. Génesis lo dice así, y cada árbol daba según su naturaleza el fruto que tenía que dar. Ahí no le importaba, en el principio no importaba el tiempo, tenían que dar el fruto según su naturaleza, ¿ok? Y Jesús en este ejemplo nos dice esto, que Jesús espera de las personas que según su naturaleza dé el fruto. No va a esperar a que tú seas grande, no va a esperar a que tú tengas 10 años en el evangelio, no nos va a esperar a que tú tomes la iniciativa de, no sé, tener un ministerio, o que tú tengas 40 años o 50 años. Dios dice, Jesús decía que esta higuera Él esperaba que tuviera fruto, pero no porque fuera el tiempo, sino porque era su naturaleza. Tenía que dar el fruto. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Somos hijos de Dios? Entonces podemos dar fruto. Si somos hijos de Dios, podemos ser sabios, saber decidir, saber servir, bendecir, llegar a la madurez. La madurez no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con tu identidad. Tiene que ver con quién eres tú. Si tú eres hijo de Dios, esa es tu naturaleza. Esa es mi naturaleza. Estoy obligada a dar fruto por la naturaleza que Dios ha puesto en mí, no por el tiempo. El ejemplo de la higuera, de verdad, yo me quedé sorprendida porque decía, ¿por qué si no era tiempo pedías de ella fruto? Y es esto, que Dios va a demandar el fruto por la naturaleza que Él ha puesto en cada uno de nosotros. No por el tiempo. No podemos dejar de dar fruto. El árbol por su naturaleza da fruto. Por ello Jesús esperaba que la higuera lo diera. La madurez, aunque es resultado de un proceso, no tiene que ver con el tiempo, sino con la identidad. Tiene que ver con la naturaleza de lo que somos. Si tú eres hijo de Dios, estás obligado a madurar. Estás obligado a adquirir sabiduría. Estemos obligados a hacer lo correcto, a dejar esas cosas. Areli lo predicaba el domingo, a dejar esas cosas que nos han atado, que nos han impedido, ese pensamiento que estamos batallando en la mente, ese no puedo, ese no sé, ese que lo haga el otro. No, nosotros fuimos llamados. Cada uno de nosotros tiene un llamado, un ministerio. Cada uno de nosotros tiene una familia, tiene hijos, ¿verdad? Tiene padres,
tiene un trabajo en los cuales tenemos que mostrar la gloria de Dios, y es por medio de la madurez que nosotros podemos mostrar los frutos. Nadie va a mostrar un fruto si no es maduro, ¿ok? Es entonces un proceso que tenemos que acelerar, y es sencillo, hermano. La verdad es que dice Jesús, mi yugo no es difícil, es ligero, es una instrucción que te voy a dejar y que tú vas a hacer, vas a obedecer. En la Biblia vamos a encontrar principios, vamos a encontrar mandamientos, vamos a encontrar leyes que nos van a ayudar a vivir este proceso. Como de la higuera se esperaba fruto, del hombre también se espera fruto. Porque esa es su naturaleza, dar fruto. Y dar, hermano, requiere voluntad. Seremos niños todo el tiempo que querramos ser niños. Y seremos hombres el día que querramos de verdad madurar y ser hombres. ¿Sabes qué? Ahora a mí me toca servirte, ahora a mí me toca llamarte, ahora a mí me toca ayudar, ahora a mí me toca hacer algo por los demás. ¿Sabes? Dejar de ser niños, dejar de ser niños. La voluntad se entrena, se crece, se aprende, se propone crecer en ella. Tenemos que tener voluntad. Porque damos según nuestra naturaleza. La Escritura lo dice así, en Mateo 12:35. Según la naturaleza, el hombre va a dar. Dice la Escritura, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Esta es la naturaleza del hombre. Estamos siempre en uno de estos dos lugares. Damos lo bueno o damos lo malo. Nadie va a dar lo que no tiene, porque esa es la naturaleza. Damos según nuestra naturaleza. El hombre bueno dará cosas buenas. El hombre malo dará cosas malas. La Escritura lo dice en cuanto a los padres: y vosotros siendo malos, dice, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre les dará el Espíritu si se lo piden, ¿verdad? Porque Dios sabe que nosotros hay un corazón bueno, podemos hacer las cosas buenas, de nuestro corazón puede salir lo bueno, hermano, todo el tiempo. Basta un saludo, basta un abrazo, basta a veces una sonrisa, basta hacer lo correcto. Yo pregunto, ¿sabe usted hacer lo bueno? Pues hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Sabe hacer lo bueno? Hagamos lo bueno, porque esa es nuestra naturaleza. Cada uno da de acuerdo a su naturaleza. Aún las cosas que Dios creó dan lo que está de acuerdo a su naturaleza. El mar da peces, el árbol da frutos, el viento sopla, las nubes traen agua, el sol alumbra de día, la luna alumbra de noche. ¿Usted vio la luna de anoche? ¿Verdad? Estaba enorme, 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 como eso de las 7 de la noche. Bueno, el hombre también debe ser entrenado para dar fruto. Se llama sabiduría, aplicar el conocimiento continuamente, de manera repetitiva, todas las veces. Vivamos el conocimiento. Decía Pablo en Filipenses 4, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Qué hombre tan sabio. Qué hombre tan sabio cuando dice, he aprendido a tener contentamiento. Ya no me enojo por todo, ya no hago berrinche, ya no corto cabezas, ya no me quejo. He aprendido a tener contentamiento. De verdad, eso es sabiduría, eso es madurez, es el resultado de aprender a decidir, a crecer, a dejar de ser niño. Se llama sabiduría. Es un fruto de voluntad, y voluntad es un ejercicio repetitivo y continuo de hacer algo muchas veces hasta lograr que se cumpla un objetivo. ¿Sabes? No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Cuando tú no te cansas de hacer el bien, no es otra cosa más que estás continuamente haciendo lo correcto, haciendo lo bueno. Te estás volviendo sabio. Vamos a llegar a cierta edad no lejana en que de verdad van a decir de nosotros: qué mujer tan sabia, qué hombre tan sabio, tan entendido,
qué maduro es joven y es maduro, ¿verdad? Y no llegar a una etapa de la tercera edad tal vez, viejitos, porque para allá vamos todos, y que digan, qué bárbaro, nunca maduraste, siempre te comportaste como niño. Que a ninguno de nosotros nos digan eso, hermano. Tenemos que madurar. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Todos los días, hermano, todos los días, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Es proceso, se llama sabiduría. Aplicar todo el conocimiento que te llegue, todo lo que te ha enseñado, te hará mejor persona, te hará mejor madre, mejor padre, mejor alumno, mejor amigo, mejor amiga, mejor esposo, mejor esposa, mejor oveja, ¿verdad? El pastor también quiere mejores ovejas. Imagínese el pastor pastoreando niños. No, esa fue gratis, esa no la traía. Pero necesitamos madurar, que cuando el pastor diga vamos a evangelizar, la gente no lo dude ni un instante. El amor y la pasión que tiene por Cristo y el reino, ahí lo lleve para cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a hacer una oración, cuando vamos a venir a los servicios, cuando vamos a servir, cuando vamos a hacer el aseo, cuando vamos a participar, cuando van a enseñar, cuando van a traer a sus niños a una actividad, cuando vamos a adornar. Cualquier cosa que hagamos en el reino, se necesita hacer lo bueno continuamente, una y otra vez, no quejándonos por nada, hacerlo con gozo y alegría. Así lo dice la Escritura, porque el niño dice que piensa como niño. ¿Por qué no lo hace el otro? ¿Por qué siempre yo, siempre los mismos? Nadie coopera, porque a veces vemos así, ¿verdad? Que nadie coopera, que nadie trabaja, nada más yo, ¿verdad? Entonces, porque así piensa el niño, así juzga el niño, así habla el niño. Pero cuando somos hombres, no me importa si el de al lado lo hizo, si no lo hizo, si vino o no vino, si quiere o no quiere, si puso o no puso. Yo voy a hacer lo que es correcto, lo que Dios demande de mi vida, para poder crecer en sabiduría, para poder alcanzar la madurez, hasta que ese día, dice la Escritura, que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto. Y dice todos, porque somos la iglesia la que Cristo viene a tomar para llevarla al cielo y sea su esposa. Amén. Ponte de pie. Muchos de nosotros tenemos el conocimiento. Bueno, ya tenemos la mitad. Pidamos sabiduría. Pidamos sabiduría, es decir, la capacidad de utilizar correctamente ese conocimiento. Dice la Escritura que Él la va a dar, no va a tener reparo en darla, pero no va a ser algo así como instantáneo. Tenemos que vivir el proceso. Madurez es el resultado de procesos. Disciplinarte, gobernarte, avanzar. Pablo dice ahí mismo en 1 Corintios 2:4 que esta manera en la que él habla solamente requiere una cosa para poder ser sabio: que el Espíritu respalde esta palabra con poder. Cada uno de nosotros necesita el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir en sabiduría, porque el Espíritu te va a recordar, porque el Espíritu te va a consolar, porque el Espíritu te va a hablar, porque el Espíritu te va a llevar, porque el Espíritu te va a abrazar, porque el Espíritu te va a santificar, porque el Espíritu te va a impulsar. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos podemos hacer muy sabios humanamente, pero yo lo he visto. El hombre sabio en la manera secular juzga todo y juzga a todos. Pero el hombre sabio en Cristo lo que hace es que todos crezcamos para alcanzar juntos la estatura del varón perfecto. Dios quiere darnos sabiduría, hermano. Así que yo te pido que esta noche oremos juntos y pedirle a Dios que nos dé ese espíritu receptivo, esta mente que se quede con las cosas, que toda palabra que escuchemos sea sembrada en tierra buena. Dios, en el nombre de Jesús,
Hazme tierra buena, Señor, donde cada palabra que tú des, Señor, en cada prédica, en cada enseñanza, cada vez que yo lea, que escuche tu palabra, cada vez que lea un libro, cada vez que tú me hables, Señor, no sea una palabra, Señor, que se pierda, Señor, sea una palabra que encuentre en mi vida, Señor, tierra buena, donde tu Espíritu pueda hacer que dé fruto, Señor, al 100%. Señor, quiero crecer en sabiduría, Señor, dejar de ser niño con pensamientos, actitudes, Señor, o juzgamientos de niño. Quiero, Dios, en el nombre de Jesús crecer. Vamos, hermano, tú le puedes pedir al Señor: Señor, permíteme crecer en madurez. Permíteme, Señor, ser esa mujer sabia, ese hombre sabio que ama su casa, que cuida a sus hijos, que bendice su hogar, que trabaja con sabiduría y entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús quiero crecer en sabiduría para servir en tu casa, Señor, con todo el corazón y con toda la pasión. No mirando al lado, Señor, si alguien lo hace o no lo hace, o juzgar o pensar o hablar incorrectamente. En el nombre de Jesús, Señor, permite que la sabiduría me asista, Señor. Como dice tu palabra en Proverbios, que sea mi amiga, que sea la que esté conmigo, Señor. Que la sabiduría me lleve a tomar buenas decisiones, Señor. Que yo aprenda de los procesos, que aprenda a ser sabia, Señor, creyendo en el nombre de Jesús que ningún proceso que viva que será en vano. Todo tendrá un propósito: crecimiento, sabiduría, entendimiento, madurez, para honra y gloria tuya. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor. Amén.